Mi nombre es Lizeth Palomino, voy a hablar acerca de las alteraciones en las funciones ejecutivas. Primero voy a tomar el concepto de Bauermeister del 2008, quien define que las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas que son necesarias para planificar, para organizar, para guiar, revisar, regular y evaluar el comportamiento. Son necesarias para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas que se proponen hacia el futuro. Las funciones ejecutivas son la planificación, la inhibición, la flexibilidad cognitiva, la atención y la memoria de trabajo. Las alteraciones en las funciones ejecutivas se pueden presentar o se pueden observar porque los pacientes presentan déficit de planificación, inflexibilidad cognitiva, déficit de categorización, déficit de razonamiento lógico, alteraciones en atención y memoria de trabajo y un déficit para organizar o secuenciar. Teniendo en cuenta que la planificación es la capacidad de generar objetivos, desarrollar planes de acción, se puede observar que un paciente no es capaz de planear acciones, no es capaz de planear objetivos o generar objetivos y desarrollar planes para conseguir un logro. Esas alteraciones en funciones ejecutivas generalmente se pueden observar en pacientes que tienen diagnósticos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero aquí solamente vamos a hablar de personas que tienen alteraciones o patologías en las cortezas prefrontales dorsolateral, orbital y mesial singular por lesiones complejas. La flexibilidad cognitiva es la habilidad que nos permite realizar cambios en algo que ya está previamente planeado, es decir, que después de planear o de plantearnos un objetivo, la flexibilidad cognitiva nos permite realizar cambios en esto y nos permite adaptarnos a las circunstancias que se vayan presentando. Es decir, que una persona que tenga una inflexibilidad cognitiva no va a lograr adaptarse a circunstancias del entorno. El déficit en categorización muchas veces se puede evaluar con unas cartas llamado el test de Wisconsin, que consiste en organizar una serie de cartas según su forma, su color o su cantidad. La mayoría de personas que tienen alteración en la categorización pues no logran desarrollar esta actividad. En cuanto al déficit de razonamiento lógico, es la dificultad que tiene una persona para resolver problemas de diversa índole y de manera consciente. En cuanto a la atención y memoria de trabajo, pues es la alteración para mantener el foco atencional en una actividad, y la memoria de trabajo pues no tienen capacidad para almacenar información temporal y no logran almacenarla, mantenerla disponible y posteriormente manipularla y transformarla después de un periodo de tiempo. Y el déficit en la capacidad para organizar y secuenciar pues es la alteración para organizar láminas de forma secuencial o para organizar elementos de forma categorizada. Según elementos de acuerdo a una instrucción dada previamente, no en categoría, sino según una instrucción dada previamente. Otras alteraciones que podemos ver son la desinhibición. Este está asociado al síndrome orbital, es decir, que una persona no logra inhibir comportamientos o actitudes asociadas a la alimentación o a la conducta sexual. No logran valorar los resultados de las acciones, es decir, que si una de sus acciones tiene una consecuencia negativa,
no logran comprender el valor o el resultado de estas acciones. Otra es que no aprenden de la experiencia para adquirir nuevas conductas. No respetan las normas sociales, es decir, que siempre van en contra de las normas o actúan en contra de estas, y no logran adecuarse al contexto. Su comportamiento siempre va a tener unas conductas irregulares que no logran modificarlas según el contexto en el que se encuentren. Otros síndromes o otras características de las personas que tienen o de los pacientes que tienen alteraciones en funciones ejecutivas están asociadas al síndrome mesial singular, y las personas tienden a mostrarse apáticos, no se relacionan con otras personas en su entorno, tienden al mutismo, es decir, que dejan de hablar totalmente, no se interesan por lo que ocurre a su alrededor, siempre están metidos en sus acciones, en sus actividades, no logran modular la voz, es decir, que su voz es plana, y tienden a ser indiferentes. No les importa nada de lo que ocurre en el medio en el que se desenvuelven. Ahora sí les voy a mostrar las patologías, no, sino las alteraciones según cada región de la corteza prefrontal. Inicialmente voy a hablar de la corteza orbitofrontal. Esta ocupa aquí podemos observar la corteza prefrontal en su totalidad, ¿no? Esta se divide en 3 regiones, que son la dorsolateral, la orbitofrontal y la mesial o medial, que está por aquí dentro del surco, pero no se alcanza a observar. Y como les decía, las alteraciones o las patologías de la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal se ubica en la superficie ventral de la parte frontal del encéfalo. Se halla dentro de la corteza prefrontal, que recibe proyecciones del núcleo medial magnocelular, del tálamo dorsomedial, y se divide en 2 zonas. La zona medial, que es la prefrontal ventromedial, y la zona lateral, que es la orbitofrontal lateral. El síndrome, una alteración en esta corteza o una lesión que puede ser generada por cualquier tipo de patología, desencadena en el síndrome orbitofrontal. Y este afecta fundamentalmente la inhibición de impulsos. Como les hablaba pues en el cuadrito, hay alteración en la desinhibición, en la no valoración de resultados de acciones, no se utiliza la experiencia para nuevas conductas y no se respeta normas sociales, es decir, que su comportamiento es inadecuado en el contexto. Entonces, al existir una patología en la corteza orbitofrontal, se afecta inicialmente pues la desinhibición de los impulsos. Entonces es por esto que los pacientes se muestran inadecuados en el contexto, como se observa aquí. Pueden ser agresivos, incluso la falta de desinhibición puede presentarse con acciones impulsivas a nivel sexual y alimentaria. Se encuentra hiperactivo, el paciente se puede encontrar hiperactivo, es distráctil, es apático, es impulsivo, no logra tomar decisiones, tiene tendencia a la perseverancia y no acata normas. Las patologías de la corteza dorsolateral. Esta es la corteza dorsolateral y esta nos ayuda a seleccionar las estrategias más adecuadas para poner en marcha el movimiento en función de la experiencia
previa. También esta área parece participar en la toma de decisiones para iniciar el movimiento y desempeña un papel crítico en el mantenimiento y manipulación activa de la información. Es decir, que participa directamente en la memoria de trabajo. Como habíamos visto en el cuadro, la corteza prefrontal dorsolateral, pues si se ve afectada, tiene déficit en la planeación, en la inflexibilidad cognitiva, tiene problemas en la categorización. Entonces esto nos genera, alteraciones también a nivel espacial, en fluidez verbal, alteraciones en el razonamiento lógico y abstracto, no logran desarrollar operaciones matemáticas básicas. Su alteración está directamente implicada en la memoria de trabajo, es decir, que no se puede manipular información a través del tiempo para generar un cambio o para generar un cambio. Es decir, que también se ve afectada la flexibilidad cognitiva. Se afecta la atención, no logra concentrarse. Y esas serían pues como las principales conductas de un paciente con una alteración en la corteza dorsolateral. Este también es conocido como síndrome dorsolateral o disejecutivo. Las lesiones que se producen en la corteza prefrontal ventromedial las vamos a observar acá. Aquí podemos observar la corteza prefrontal ventromedial. Esta se ve implicada en la toma de decisiones emocionales y en una posible participación en el aprendizaje de inversión afectiva. Cuando hay lesiones se propende al riesgo y la impulsividad. Y aquí vemos unos ejemplos de las alteraciones en la corteza ventromedial. Se conoce como síndrome mesial singular y los pacientes se caracterizan por una falta de iniciativa. Son apáticos, no les importa lo que esté sucediendo a su alrededor, tienden al mutismo, dejan de hablar, su comportamiento es hipocinético, es decir, que tienen dificultades para iniciar la actividad, son muy pasivos, no logran moverse fácilmente, pueden estar despojados de emociones, no muestran su afectividad, la alegría, la tristeza, y no les interesa nada de lo que ocurra a su alrededor. Otra pues característica puede ser que no modulan su voz. Y esas serían pues las alteraciones de las funciones ejecutivas y cómo se generan según las lesiones en cada una de las áreas o en cada uno de los segmentos de la corteza prefrontal. Muchas gracias.